Las experiencias que vivió mi madre con esa horrible muñeca, de verdad, agradezco no haberlas vivido yo. Después de conocerlas, de saber lo poco que mi mamá quiso contarme, he entendido gran parte de la forma de ser de ella y del extremo cuidado con el que me educó, de lo absolutamente estricta que fue conmigo, y de la forma tan extraña, tan religiosa, en que guardaba mis juguetes y los alejaba de mi cama cada noche. Esta es la historia de mi madre. Mi mamá tendría 7 años cuando, saliendo de la escuela, se toparon con unas personas sacando muchas cosas de una casa camino a la suya. La casita que ella dice era de lo más normal, de madera pero bien cuidada. Ella iba con 2 de sus amigas y con la mamá de una de ellas, quien hacía el favor de dejar a las niñas en su casa todos los días. La señora le preguntó a uno de los cargadores que sacaba cosas que si las estaban sacando para vender. Las sacamos para que se las lleve a la basura. Si le sirve algo, lléveselo, le dijo. Y la señora rápidamente se puso a buscar, las niñas también, emocionadas. Y es que era increíble. El lugar estaba lleno de cosas que sí servían, como electrodomésticos, adornos, hasta una bolsa con viejos palos de golf. Mi mamá dice que, en retrospectiva, se da cuenta de que seguramente muchas cosas eran antigüedades, que seguramente habrían tenido un gran valor, pero que ella se fue directamente hacia una muñeca, el único juguete entre todos esos objetos en la calle. Una muñeca incluso más alta que ella, con largos brazos y piernas, y una cara, un rostro que a mi mamá le causó mucha ternura, empatía, y tuvo ganas de sacarla de ahí. La muñeca estaba en una caja de madera que, más que de exhibición, parecía una jaula, y le colgaban las piernas por fuera de esta. Estaba muy alta, como esas viejas jaulas enormes donde colocaban a los periquitos. Intentó abrirla, pero no podía. Lo intentó una y otra vez, pero no lo logró. La señora y sus amiguitas ya tenían los brazos llenos y le dijeron que se apurara, que tomara algo y se lo llevara. La mamá de su amiga tenía mucha prisa de dejar a las niñas en su casa para comentarle a los vecinos y volver por otras cosas que pudieran tener valor. Mi mamá estuvo a punto de tomar un juego de payasitos vagabundos de porcelana que sabía que le iban a encantar a su madre, pero en ese momento llegó un vecino y se acercó, y tomó aquella jaula de madera. Mi mamá volteó y le preguntó si quería la muñeca también. El señor volteó a ver aquel juguete e hizo una cara de susto. Con una pinza forzó la puerta y sacó la muñeca para dársela a mi mamá. Y se fue cargando aquella enorme jaula que apenas podía. Mi mamá, aquella niña inocente, llevó a la muñeca cargando el resto del camino. Ignoró a sus amigas, ignoró las pláticas emocionadas por lo que llevaban. Ella iba hablando con su muñeca, con su nueva mejor amiga, y le prometió que siempre iban a estar juntas. Cuando llegó a casa, le preguntaron de dónde había sacado aquel juguete tan horrible, y al contarles, salieron disparadas su mamá y su tía para ver si quedaba algo que tomar. Mi mamá dejó a la muñeca en su cama y se quitó el uniforme para ponerse ropa más cómoda. Sentada en la cama, abrochándose las agujetas de sus zapatos, de repente sintió una manita en su espalda, y cuando volteó, la muñeca, inmóvil, parecía sonreír un poco más que hacía un rato cuando la había tomado, y la miraba fijamente. Mi mamá era tan solo una niña y no se dio cuenta de lo que acababa de pasar, de que ella no la había dejado en esa posición, de que no había una respuesta lógica para haber sentido esa manita en la espalda. Solo la abrazó y se alegró de tener una amiga. Por fin, una mejor amiga solo para ella. La primera experiencia que les llamó la atención a todos en la casa a raíz de la llegada de la muñeca fue en una ocasión en que llegó su papá, mi abuelo, del trabajo. Él trabajaba en una taquería en el centro, de esas que se mantienen sobre todo de alimentar a los borrachos,
y como podía llegar a las 4 en un día malo, podía llegar hasta el amanecer cuando les iba bien y tenían muchos clientes. En aquella madrugada iba regresando a las 5, pero la noche todavía era intensa. La abuela y su hermana también vendían comida, pero hechas por la mañana, para darles de desayunar a los trabajadores de las fábricas que entraban desde las 6, así que se iban por ahí de las 4:30 con tiempo para preparar el puesto. Es decir, que el abuelo llegó cuando ellas ya se habían ido. Cuando pensaba, mi mamá estaba sola aún y profundamente dormida. Al dar la vuelta en la esquina con su carrito que apenas andaba, lo primero que veía siempre era aquel árbol frente a la casa en el que mi mamá se solía subir. Y aquella madrugada le llamó la atención ver una figura en ella. Parecía ser mi mamá, su pequeña hija, él pensó, trepada en la rama más grande, mirando al cielo y con los brazos extendidos. Aunque solo era una silueta, conocía también aquel árbol que no tuvo duda de lo que estaba viendo, y cuando curvó a la dirección del carro para echarle las luces, solo vio como aquella silueta bajó por el tronco como si fuera una araña para perderse en la oscuridad de la noche. El abuelo llegó furioso, listo para regañar a su hija. ¿Para qué se andaba saliendo a esas horas a treparse en los árboles? Mi abuelo entró enojadísimo y aunque se encontró a mi mamá profundamente dormida en su cuarto, le preguntó con gritos que qué diablos estaba haciendo allá afuera. La regañó horrible y la hizo llorar. Mi abuelo nunca era así, pero en ese momento algo parecía habérsele metido. Le dijo que era una mala hija, le dijo cosas muy feas y luego se fue a dormir. Mi mamá se quedó llorando sin entender siquiera por qué acababan de regañarla de esa forma. Cuando escuchó que alguien se reía en la oscuridad de su cuarto, en una de las esquinas. Quiso gritarle a su papá, pero apenas le salía la voz. De todas formas siguió intentando. Había dejado la puerta abierta de la habitación. Quizás alcanzaría a escucharla. El cuarto estaba completamente a oscuras y del miedo mi mamá se tapó la cara con las cobijas, pero logró escuchar algo con toda claridad. Algo caminó hasta la puerta del cuarto y la cerró. Mi mamá se puso a rezar hasta que amaneció, cuando era hora de levantarse y prepararse para ir a la escuela. En la casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas y parecía ser su tía la única que se daba cuenta. Cuando mi mamá aparecía en una habitación abrazando a esa muñeca, mucho más grande que ella todavía, su tía inmediatamente se levantaba y se iba. Comenzó a rezar y a rezar, casi a todas horas, pero ella nunca había sido religiosa. Mi mamá recuerda bien aquella noche para amanecer un domingo, la única en que su mamá y su tía dormían bien porque al día siguiente no trabajaban. Aquella noche en que la tía estuvo despertándolas a cada rato, gritando que la dejaran dormir, desde su cuarto, al lado del de mi madre. Cuando apenas se iba a quedar dormida, de repente volví a escuchar a la tía gritándoles, pidiendo que se callara, gritando que necesitaba dormir. Mi mamá escuchaba a lo lejos a su madre levantarse, decirle a su tía que solo estaba teniendo pesadillas, pero a los pocos minutos la tía volvía a despertarla con sus reclamos. Y así por un buen rato, hasta que la tía comenzó a gritar de forma horrible, pidiendo que no le hiciera nada, que ya no diría nada. Estaba suplicando. Y cuando su hermana se levantó para ver qué tenía, le dijo que era su hija, que era la niña, mi mamá, la que se le había subido encima para rasguñarla. La abuela le dijo que eso no era posible, que su hija estaba dormida, pero ante las marcas aún con sangre fresca que le mostró su hermana,
se dirigió al cuarto de su hija para ver que estuviera ahí. Mi mamá estaba en su cama y se hizo la dormida. Mi abuela se regresó al cuarto de la tía a recriminarle por acusar de algo tan feo a su hija y discutieron. Discutieron toda la noche. Por la mañana, al despertar, mi mamá se dirigió al cuarto de su tía para ver cómo estaba. Encontró todo revuelto y los cajones vacíos. Su tía había tomado lo que le cupo en 2 maletas y se fue. Y así, en una noche y sin despedirse, su tía, quien siempre había vivido con ella, que era como una segunda madre, se fue y nunca la volvió a ver. Casi de la misma forma en que mi papá se acostumbró a la presencia, por llamarlo de alguna manera, de aquella muñeca en casa, mi mamá y sus padres aprendieron a convivir, a ignorar o a aceptar como naturales los sonidos de alguien caminando por la madrugada. No fue sino hasta que mi mamá tenía 14 años que todo cambió, gracias a una compañera, por pura casualidad. Ni siquiera era su amiga, pero alguna vez le tocó hacer un trabajo en equipo para la escuela y aquella chica fue a su casa. Como sus papás estaban en la sala, mi mamá le dijo a su amiga que fueran a su cuarto. En cuanto vio a la muñeca en su cama, la amiga se sobresaltó. «¿Por qué tienes eso en tu cama?», le preguntó. «Es mi muñeca. Desde hace mucho la tengo y ya me acostumbré a que duerma conmigo o a platicar con ella», dijo mi mamá sin darle importancia. «¿La tienes desde que eras niña y sigues durmiendo con ella?», le preguntó su compañera confundida. «Mira, puedes ignorarme si quieres», continuó, «pero si me dejas darte un consejo, solo te voy a decir que nunca duermas cerca de un juguete de tu infancia. Le das demasiada energía, demasiado amor que un objeto como este, con forma de persona, nunca debe tener. Mi mamá y mi abuela saben mucho de esto, pero te repito, no tienes que hacerme caso, pero yo que tú la guardaría. Y lo más importante de todo es que no es un juguete normal. Supongo que ya te has dado cuenta. No es un juguete normal». Esas últimas palabras le dieron la vuelta en la cabeza a mi mamá hasta que de pronto pareció como entrar en razón y darse cuenta de que nada de aquello, nada de lo que había vivido con aquella muñeca era normal. «No, creo que tienes razón», le dijo, y puso la muñeca en el ropero. Estuvo a punto de decirle algo, de despedirse jugando según ella. No le hables, no es una persona. Trátala como lo que es, un objeto», le dijo su compañera. Empezaron a trabajar en la tarea y se olvidaron de aquello, y mi mamá se sintió como ligera, aliviada de alguna forma. Sus papás le dijeron que saldrían un momento, y ella aprovechó para sugerir que se fueran a trabajar a la sala. Ahí terminaron el trabajo y mi mamá le preguntó a su compañera que si le gustaría quedarse a cenar. En realidad, lo que no quería era quedarse sola, pues por alguna razón sentía miedo. Un miedo muy extraño que nunca había sentido. La muchacha le dijo que sí, pero se dirigió al cuarto donde había dejado la mochila, junto a la cama. Entró sin prender la luz, ya que con la luz del pasillo lograba ver su mochila. Mi mamá escuchó su grito desde la sala y luego cómo salió corriendo tomándose de la mano. «Algo me mordió. Algo me mordió», no dejaba de repetir. Mi mamá le preguntó que quién, dónde, y le dijo que algo que estaba debajo de la cama la había mordido. Mi mamá le revisó la mano y tenía claramente las marcas de una mordida real en su mano, y cuando lo vieron llenas de miedo se salieron corriendo a esperar a sus papás en la calle. Cuando llegaron y los encontraron así,
Mi abuela se quedó con las niñas y el abuelo entró a revisar. Dijo que no había nada raro debajo de la cama. La muchacha se quiso ir y la llevaron los tres a su casa. En cuanto la dejaron, el abuelo condujo un poco más y luego paró el coche. «¿Qué pasa?», le preguntó la abuela. «¿Por qué te detienes?». Mi abuelo volteó al asiento trasero, hacia mi madre, y le preguntó si estaba segura de que algo había mordido a su amiga ahí dentro, en el cuarto, si no se había hecho ella misma la herida de alguna forma. «Estoy segura», le respondió mi mamá. «Sí, encontré algo debajo de la cama», dijo mi abuelo. «Tu muñeca». Aquella noche cenaron fuera y fue ahí, lejos de la casa, lejos de aquella muñeca, que hablaron por primera vez de lo que había venido ocurriendo, de lo que habían aprendido a normalizar. Mis abuelos tenían los mismos horarios de siempre, así que aquella parte de la madrugada, a las 5, cuando mi mamá se levantaba para prepararse para la escuela, aquella hora en que su mamá ya se había ido y aún no llegaba su papá, esa hora, esos espacios, se convirtieron en verdaderos episodios de terror. Algo había ocurrido desde que mi mamá dejó de dormir con aquella muñeca, pero volver a hacerlo ya no era ninguna opción. Mi mamá dejó de usar despertador. Se despertaba sola, siempre al escuchar una respiración enojada que parecía venir de aquel ropero. Una respiración que no se callaba hasta que llegaba su padre. Cuenta que en una ocasión olvidó cerrar aquel ropero, algo que siempre hacía la tarde anterior cuando preparaba su ropa para la escuela, para ya no abrir aquel ropero en la noche. Aquella ocasión en la madrugada, comenzó a escuchar de nuevo aquella respiración profunda, cansada, enojada. Creyó que estaba soñando porque cada vez la escuchaba más cerca. Hasta que sintió esa respiración, ese aliento caliente en la nuca. Salió corriendo y tuvo suerte de que no se había ido su mamá todavía. La abuela le creyó lo que le dijo que acababa de ocurrir y dejó las cosas del trabajo. Lo había decidido. Ese día no iría a vender. Tomó aquella muñeca en un saco y salió de la casa. Sabían que no podían tirarla, pero iba a llevarla con una mujer que le habían recomendado. Estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario para deshacerse de aquella cosa de manera segura. Una semana después, recibieron una llamada de aquella mujer que se había quedado con la muñeca. No les dio muchas explicaciones, pero sí les dijo que aquella muñeca tenía que estar cerca de mi madre, por su propia seguridad. No para siempre, tan solo por 13 años. 13 años. Esto los hizo reír, porque 13 años de vivir aquello les iba a resultar imposible. Pero no era todo. El trabajo de la mujer no había terminado. Les entregó la muñeca con un collar. No habría que preocuparse por nada, les aseguró, más que tener la muñeca cerca y luego podrían regresar con ella misma, y ella la aceptaría, por otra módica cantidad. Era imprescindible que nunca la tiraran, que nunca la regalaran ni la dejaran olvidada en ningún lado. Imprescindible, por su seguridad y la de todos alrededor. Tuvieron suerte de no haber acudido con una charlatana porque por casi 13 años se olvidaron de las situaciones inexplicables en casa. No se escuchaban pasos, no había ruidos ni respiraciones. A veces, muy rara vez, se escuchaba un llanto muy callado, muy vago, que parecía provenir del ropero, pero nada más.
Cuando faltaba aún un año para cumplir los 13 que les habían pedido, mi mamá estaba a punto de casarse con mi papá. El abuelo ya había fallecido. Faltando unos días para la boda, fueron ella y su mamá a la casa de aquella mujer que les había ayudado. Llevaban a la muñeca consigo. Era la primera vez en todo ese tiempo que salía de aquel ropero. Entraron en aquel viejo terreno que parecía abandonado. La casa de la mujer estaba hasta el fondo, y dejaron a la muñeca en el coche. Las recibió una joven, sorprendida porque fueran preguntando por aquella mujer. Hacía mucho que nadie iba a buscarla. Ella era mi mamá, pero murió hace unos años. Dice mi mamá que ella y su madre escucharon claramente una risa que venía de la calle, pero como la joven pareció no escucharla, prefirieron no decir nada. La joven les dijo que le hubiera gustado poder ayudar, pero a pesar de que su madre le había enseñado paso por paso todo lo que hacía, ella no tenía el don para hacer que estas cosas funcionaran. La noticia de que aquella mujer había muerto pareció despertar algo en aquella muñeca, algo que nunca antes había estado despierto. Y mi mamá se sentía a contrarreloj, ya que temía dejar aquella muñeca en casa de la abuela y también temía llevársela consigo. Una noche antes de la boda, ocurrió algo que la hizo convencerse de lo que tenía que hacer. Llegaron ella y su mamá muy tarde, regresando de la despedida de soltera. Llegaron riendo, recordando algunos de los juegos, pero cuando dejaron de reír, alguien más se seguía riendo ahí. Mi mamá le dijo a la abuela que esperara en la sala. La risa venía de su cuarto. Caminó lentamente, a cada paso más asustada, hasta llegar a su recámara. Apenas abrió la puerta y se dio cuenta de que la muñeca, su muñeca, estaba sentada en la silla que siempre tenía frente al espejo. No lograba recordar si la había dejado ahí, pero eso pronto fue lo último en lo que pensaría. Y es que al asomarse un poco más, pudo ver a una mujer horrible, la mujer más horrible que haya visto. Una anciana con la piel podrida que no dejaba de reír. Estaba en el espejo. Era el reflejo de aquella muñeca.